narcotraficante más poderoso de la historia, construyó un imperio de 170 mansiones fortificadas a lo largo de Colombia. Con ingresos de $60 millones diarios, transformó propiedades en fortalezas que funcionaban como cajas fuertes vivientes, escondiendo una fortuna que alcanzaba los $30.000 millones. Hoy, estas mansiones abandonadas guardan los últimos secretos de su imperio. Paredes con doble fondo que alguna vez ocultaron millones, túneles secretos que facilitaban escapes imposibles y sistemas de seguridad que rivalizaban con instalaciones militares. Cada propiedad cuenta una historia diferente del hombre que construyó el cártel más grande del mundo y terminó controlando el 80% del mercado global de cocaína. 15 toneladas de cocaína traficadas cada día, traducidas a un imperio en más de $30.000 millones. Estas cifras no son invento de Hollywood ni exageraciones mediáticas. Son los números reales que convirtieron a Pablo Escobar Gaviria en el sexto hombre más rico del mundo. Un criminal con una inteligencia extraordinaria y una capacidad innata para la violencia que lo llevó a mantener una posición privilegiada en Colombia, donde era simultáneamente amado y odiado por la población. Pero con tanto dinero en efectivo y sin poder usar bancos convencionales, Escobar enfrentaba un problema logístico monumental. ¿Cómo almacenar y proteger una fortuna que crecía más rápido de lo que podía gastarla? La solución fue la creación de un imperio inmobiliario de 170 mansiones, estratégicamente distribuidas por toda Colombia. Estas no eran simples casas de lujo. Eran fortalezas diseñadas específicamente para ocultar millones en efectivo y servir como puntos de control para sus operaciones. La revista Forbes reconoció este imperio en 1987, catalogando a Escobar como uno de los hombres más ricos del planeta. Su fortuna en propiedades superaba los $3.000 millones, una fracción del valor total de sus activos. Cada mansión funcionaba como una pieza en un elaborado sistema de casas seguras, donde el dinero y las operaciones del cártel podían moverse constantemente, manteniéndose siempre un paso adelante de las autoridades, gracias a una extensa red de corrupción, que incluía agentes policiales y altos mandos. La arquitectura de estas propiedades revelaba su verdadero propósito. Los muros se construían sistemáticamente con doble fondo, espacios huecos diseñados específicamente para almacenar millones en efectivo. Cada propiedad contaba con modificaciones únicas, helipuertos equipados con sensores especiales que solo permitían el aterrizaje de aeronaves autorizadas, túneles de escape estratégicamente ubicados y sistemas de comunicación que permitían mantener el control de las operaciones desde cualquier punto. La logística detrás de este imperio criminal era igual de impresionante. Un sistema de túneles interconectaba diferentes áreas de las propiedades, permitiendo movimientos discretos y rutas de escape rápidas. En La Manuela, por ejemplo, un túnel conectaba directamente la casa principal con un helipuerto oculto, una casa de escape que podía activarse en minutos. Cada propiedad estaba fuertemente resguardada y equipada con todo lo necesario para que sus huéspedes estuvieran seguros y cómodos. El método para guardar el dinero era meticuloso pero no infalible. El hermano de Escobar reveló que envolvían el efectivo en plástico antes de esconderlo en las paredes o enterrarlo en los terrenos. Sin embargo, este sistema tenía sus fallas. Se estima que perdieron más de $2.000 millones por deterioro, humedad y, sorprendentemente, por ratones que se comían los billetes. La cantidad de dinero era tan inmensa que estas pérdidas, aunque significativas, eran consideradas como un costo aceptable de operación. El imperio comenzó a desmoronarse cuando el gobierno colombiano, apoyado por inteligencia estadounidense, inició las incautaciones masivas. Propiedades valoradas en millones fueron confiscadas una tras otra. Algunas, como la hacienda Nápoles, se transformaron en parques temáticos. Otras, como el edificio Mónaco, fueron demolidas en un intento por borrar el legado de violencia que representaban. La mayoría de estas propiedades fueron adquiridas por Escobar bajo nombres falsos o simplemente tomadas por la fuerza, aprovechando el inmenso poder que ejercía en el territorio colombiano. Mientras algunas mansiones fueron demolidas y otras convertidas en atracciones turísticas, hay quienes aseguran que los verdaderos secretos de estas propiedades aún permanecen enterrados en sus cimientos.
De todas las propiedades de Pablo Escobar, la Hacienda Nápoles fue sin duda la más emblemática. Ubicada en Puerto Triunfo, Antioquia, esta propiedad de 3.000 hectáreas se convirtió en el símbolo máximo de su poder y extravagancia. La construcción de este imperio dentro de Colombia tomó 3 años y una inversión de $57 millones. Una cantidad que para Escobar representaba menos de un mes de ingresos. La propiedad era una demostración descarada de opulencia. La casa principal, de estilo colonial, estaba rodeada por 6 piscinas estratégicamente distribuidas por el terreno. Las instalaciones incluían canchas deportivas de nivel profesional y, como toque particular, una plaza de toros que rivalizaba con las mejores de Colombia. Cada rincón de la hacienda estaba diseñado para impresionar, pero lo más impactante era su poder aéreo. La hacienda contaba con una pista de aterrizaje profesional y hangares que albergaban una flota personal de 14 aviones y 6 helicópteros. Para mantener esta flota operativa, Escobar instaló su propia gasolinera privada. Este complejo aéreo le daba una autonomía total para sus operaciones. El zoológico privado era una muestra de su poder ilimitado. Especies exóticas de todo el mundo, incluyendo rinocerontes, elefantes y jirafas, deambulaban con libertad por la propiedad. No era un simple zoológico, era una declaración de que podía traer lo que quisiera a Colombia, sin importar las restricciones o el costo. El destino de la Hacienda Nápoles refleja la caída del imperio de Escobar. Tras la huida de la familia al extranjero en 1991, la propiedad cayó en el abandono. El gobierno colombiano tomó el control y dividió el terreno. Una parte se convirtió en una cárcel de mediana seguridad, un giro icónico para la propiedad de un criminal. En 2007, se inició la transformación más significativa, la conversión en un parque temático. Los animales exóticos fueron rescatados y distribuidos entre varios zoológicos colombianos. Las organizaciones de conservación intervinieron para asegurar su supervivencia. Hoy, la que fue la mansión más grande del narcotraficante más poderoso del mundo, recibe a turistas que buscan entender la historia detrás de sus muros. Durante años, la propiedad fue invadida por buscadores de tesoros, convencidos de que las paredes y terrenos aún escondían parte de la fortuna de Escobar. Si encontraron algo, es un secreto que se llevaron con ellos. La finca La Manuela, nombrada con amor en honor a la hija menor de Escobar, era quizás su propiedad más personal. Ubicada estratégicamente en Guatapé, con una vista privilegiada del embalse, estos 20 acres de terreno representaban mucho más que un simple refugio familiar. Era una fortaleza diseñada para combinar el lujo con la seguridad máxima. La propiedad presumía una mezcla única de comodidades extravagantes y medidas defensivas sofisticadas. Una cancha de tenis profesional que también funcionaba como helipuerto secreto, equipado con sensores especiales en las esquinas que detectaban cualquier aeronave no autorizada. La piscina climatizada ofrecía vistas impresionantes al embalse, mientras que los establos privados albergaban algunos de los purasangres más costosos que el dinero podía comprar. Los detalles ocultos de La Manuela revelan la obsesión de Escobar por el control total. La mayoría de los árboles que decoraban la propiedad fueron importados directamente del continente africano, creando un paisaje único en Colombia. Un sistema de túneles conectaba puntos estratégicos de la propiedad, incluyendo uno que llevaba directamente al helipuerto, donde, años después, se descubriría una de las famosas caletas con grandes cantidades de dinero. Las paredes, como en otras propiedades de Escobar, fueron construidas con dobles fondos para ocultar efectivo y otros objetos de valor. La vida en La Manuela tenía 2 caras. Por un lado, era el escenario de fiestas familiares y celebraciones, donde Escobar podía pretender una normalidad que su imperio criminal hacía imposible. Las caballerizas albergaban fácilmente una decena de los caballos más finos de Colombia, y el embalse era el escenario perfecto para deportes acuáticos con lanchas y motos acuáticas de última generación. Durante más de una década, esta propiedad fue el refugio preferido de la familia Escobar. Pero todo cambió a principios de 1993. Los Pepes, un grupo paramilitar dedicado a perseguir a Escobar, llevaron a cabo uno de los ataques más dramáticos contra el imperio del narcotraficante.
lograron introducir 300 kilos de dinamita en uno de los baños de la propiedad y la detonaron, causando daños devastadores. El gobierno colombiano posteriormente incautó la propiedad y descubrió grandes cantidades de dinero oculto en las paredes de doble fondo, junto con varios vehículos de lujo y obras de arte valiosas. Hoy, la Manuela está abandonada y prácticamente cubierta por la naturaleza. Las estructuras que una vez albergaron algunas de las fiestas más extravagantes de Colombia, ahora sirven como campo de paintball, un destino exótico para quienes buscan adrenalina entre las ruinas de lo que fue el refugio favorito del narcotraficante más poderoso del mundo. Los muros agrietados y las piscinas vacías son un testimonio silencioso del auge y caída del imperio de Pablo Escobar. Aunque la hacienda Nápoles tenía más terreno, la Casa Grande fue sin duda la construcción más imponente del imperio de Escobar. Este paraíso escondido, ubicado en Isla Grande, Cartagena, era mucho más que una simple mansión. Era una fortaleza tropical diseñada para ser prácticamente inaccesible e impenetrable. La escalada de la construcción era abrumadora. 300 habitaciones principales y otras 140 exclusivamente para el personal de seguridad que vigilaba la propiedad las 24 horas. Las paredes blancas se alzaban imponentes sobre el mar Caribe, creando una imagen que mezclaba lujo tropical con poder militar. La construcción tardó años y cada detalle fue pensado tanto para impresionar como para proteger. Los lujos en la Casa Grande rozaban lo absurdo. Las regaderas y lavamanos estaban hechos de oro sólido. Un detalle que hoy parece casi mitológico, pero que refleja perfectamente la mentalidad de excesos de la época. La propiedad contaba con piscinas y lagos artificiales estratégicamente ubicados, y una flota de vehículos recreativos marítimos para disfrutar del mar y las islas circundantes. Pero lo más impresionante era su sistema de defensa. El acceso principal era a través de un embarcadero fuertemente vigilado, donde solo podían entrar personas previamente autorizadas. Cualquier intento de acceso terrestre significaba horas de caminata por terreno selvático, prácticamente imposible de atravesar. Y por si fuera poco, el perímetro estaba protegido con minas terrestres colocadas estratégicamente para disuadir a visitantes no deseados. La Casa Grande no era solo una residencia, era el centro de operaciones más importante del cártel de Medellín fuera de la ciudad. Aquí se celebraban las reuniones más cruciales y las fiestas más extravagantes de Latinoamérica. La mansión estaba equipada con los sistemas de comunicación más avanzados de la época, permitiendo a Escobar mantener el control de sus operaciones, incluso desde este aparente paraíso tropical. Hoy en día, la Casa Grande está completamente abandonada. El clima tropical y la naturaleza han reclamado gran parte de la estructura, y los años de saqueos continuos han dejado poco del antiguo esplendor. Los cazadores de tesoros siguen visitando la propiedad, convencidos de que aún quedan caletas sin descubrir entre sus muros. La mansión que una vez fue el centro de poder del imperio de Escobar es ahora solo un reflejo borroso de aquellos días. Sus paredes desmoronándose guardan secretos que probablemente nunca conoceremos. Lo que queda de la Casa Grande es un recordatorio silencioso de una época donde el poder del narcotráfico transformó mansiones paradisíacas en fortalezas y donde el lujo externo servía como fachada para operaciones criminales de escala internacional. Sus ruinas, perdidas entre la vegetación tropical, son ahora más famosas por las historias de tesoros escondidos que por su antigua gloria. A diferencia de sus extravagantes mansiones rurales, el edificio Mónaco representaba el lado más discreto de Pablo Escobar. Este complejo de 6 pisos, ubicado en pleno centro de Medellín, era, a primera vista, un edificio de apartamentos de lujo más, pero detrás de su fachada modesta, funcionaba como uno de los centros de operaciones más importantes del cártel. El penthouse era el refugio urbano preferido de Escobar. A pesar de tener acceso a los hoteles más lujosos de Colombia, valoraba la discreción que le proporcionaba este edificio para sus aventuras e infidelidades. Desde aquí, podía dirigir su imperio criminal mientras mantenía una apariencia de normalidad. Pero todo cambió dramáticamente en 1988. El Cártel de Cali, en un audaz movimiento, logró colocar 362 kilogramos de dinamita en un auto en el estacionamiento del edificio. El testimonio de la familia sobre el atentado es escalofriante. Yo estuve en Mónaco esa noche
Yo veía que habían personas en otro edificio que nos miraban. Y ellos imaginaron que yo estaba en el cuarto con Pablo. Y alrededor de 4:30, 5 de la mañana, yo ya estaba durmiendo con mi hijo. Y yo me imaginé que había habido un terremoto. Empiezo a escuchar los gritos de mis hijos. Sebastián empieza a llorar, a decir, mamá, me estoy ahogando, ayúdame, sálvame. Yo me empiezo a mover y miro hacia arriba y me doy cuenta que estoy sin techo en mi habitación. La explosión afectó gravemente los pisos inferiores del edificio, pero el daño más significativo lo sufrió la familia Escobar. Manuela, de apenas 4 años, perdió la audición en uno de sus oídos a causa del atentado. El ataque marcó un punto de inflexión. Ya ni siquiera los espacios más privados de Escobar eran seguros. Después del atentado, el edificio quedó prácticamente abandonado, convirtiéndose irónicamente en una atracción turística macabra. Los visitantes llegaban esperando encontrar rastros de la vida del narcotraficante más poderoso del mundo. Durante las renovaciones posteriores, se descubrió una caja fuerte oculta en una pared falsa del garaje, alimentando aún más la mitología alrededor del edificio. En 2018, el gobierno colombiano tomó una decisión radical: demoler completamente el edificio Mónaco. No fue solo una demolición, sino un acto simbólico para borrar los rastros de la época más sangrienta de Medellín. El edificio que una vez representó el poder urbano de Escobar se convirtió en polvo, parte de una campaña más amplia para transformar la narrativa de la ciudad. La destrucción de Mónaco representó mucho más que la eliminación de un edificio. Fue un intento deliberado de la sociedad colombiana por cerrar un capítulo oscuro de su historia. Sin embargo, la memoria colectiva no se borra tan fácilmente como una estructura física. El espacio vacío donde una vez se alzó el edificio Mónaco sigue siendo un recordatorio silencioso de una época que Medellín lucha por superar, pero no puede olvidar. Para 1991, Pablo Escobar estaba en guerra. Por un lado, el cártel de Cali buscaba su destrucción. Por otro, el bloque de búsqueda, una unidad de élite del ejército colombiano con apoyo de inteligencia estadounidense, estaba cada vez más cerca. Fue entonces cuando Escobar logró el trato más increíble en la historia del crimen organizado. En una movida sin precedentes, Escobar negoció directamente con el presidente César Gaviria. El acuerdo era simple pero asombroso. Se declararía culpable de cargos menores. Todos los cargos por narcotráfico y asesinato serían borrados. Y sería recluido en una prisión de mínima seguridad. Lo que no mencionaron los periódicos fue el detalle más importante. La prisión sería construida por el mismo Escobar. Así nació la Catedral, a 50 kilómetros de Medellín. Su ubicación no fue casualidad. Construida en una ladera empinada y constantemente cubierta por niebla, era prácticamente imposible atacarla por aire o tierra. El acceso vehicular era extremadamente difícil, convirtiendo la prisión en una fortaleza natural. Los lujos de la catedral redefinieron el concepto de prisión. Tenía cancha de fútbol profesional donde recibía visitas de estrellas del deporte como René Higuita. Un casino y un spa completaban las instalaciones de lo que más parecía un resort que una cárcel. Los guardias y personal de seguridad fueron seleccionados personalmente por Escobar, asegurando su control total sobre las instalaciones. Desde la catedral, Escobar seguía manejando sus operaciones con total libertad. Traía equipos necesarios para comunicarse efectivamente con todos sus socios y mantener el control completo de sus actividades. Las fiestas eran legendarias. Cientos de invitados disfrutaban de las distracciones que ofrecía esta prisión de lujo. Pero detrás de la fachada de lujo, se escondía una realidad más oscura. Un tiempo después, se revelaron hechos de tortura y asesinatos. Se rumoraba que Escobar había ejecutado a 4 de sus lugartenientes, que intentaron robarle dinero, pensando ingenuamente que su encarcelamiento lo había dejado vulnerable. La realidad era que desde la catedral, Escobar mantenía un control tan férreo como siempre. Cuando estos hechos se hicieron públicos, el presidente ordenó trasladar a Escobar a una prisión de máxima seguridad. Pero cuando las fuerzas especiales llegaron,
Escobar ya había escapado. Su fuga marcó el comienzo del fin. Aproximadamente un año después, Escobar fue abatido. La catedral tuvo un final inesperado. En 2007, el complejo fue transformado en un monasterio y asilo de ancianos. Aunque los cazadores de tesoros destruyeron gran parte de las instalaciones, buscando caletas, las áreas principales fueron recuperadas por monjes benedictinos. Hoy, el lugar que alguna vez albergó a uno de los criminales más peligrosos del mundo, sirve como refugio para docenas de ancianos. Un giro icónico del destino que parece querer redimir la oscura historia de sus muros. Entre todas las propiedades de Pablo Escobar, la mansión de Miami tiene una historia particularmente intrigante. Vendida por $9.700.000, esta propiedad aparentemente modesta para los estándares de Escobar, guardaría algunos de los secretos más oscuros del cártel en territorio estadounidense. La casa, aunque era una de las mansiones más pequeñas en el área, contaba con 4 habitaciones principales. Un detalle revelador era el cuarto en el segundo piso con un papel tapiz infantil en las paredes. El dormitorio que habría pertenecido a los hijos de Escobar. Lo que parecía una residencia familiar normal, escondía una realidad mucho más compleja. Durante una renovación, los contratistas hicieron un descubrimiento impactante. Una pared falsa en el garaje ocultaba una caja fuerte gigante. Este hallazgo confirmó la sospecha sobre el verdadero propósito de la propiedad. La casa no era solo una residencia, era un centro de operaciones estratégicamente ubicado en territorio estadounidense. Los testimonios de la época revelan la intensidad de las actividades que ocurrían allí. Un ex narcotraficante colombiano confirmó que en 1981 se llevaron a cabo reuniones cruciales en esta propiedad. Una de las decisiones más significativas tomadas entre esas paredes fue el destino de Griselda Blanco, con quien estaba exponiendo demasiado el nombre de Colombia. Con sus operaciones, la búsqueda de tesoros ocultos en la propiedad ha sido incesante. Desde su incautación, la mansión ha sido objeto de ladrones y cazafortunas, que han roto las paredes y excavado el terreno buscando caletas, como confesó un conocedor del mundo criminal. Cuando uno está en ese mundo, siempre tiene sus cajas fuertes. Yo las tenía. La transformación de la propiedad refleja los intentos de borrar su oscuro pasado. Originalmente de color beige, fue pintada de rosa, un color que irónicamente la hizo más memorable, ganándose el apodo de la Casa Rosada. Una sesión fotográfica para la revista Life en la piscina la convirtió en un símbolo de la época dorada del narcotráfico en Miami. Los vecinos reportaban actividades extrañas. Botes que llegaban constantemente sin identificación clara, con marcas que no estaban en ningún idioma. Eran dibujos artísticos. Estos testimonios sugieren que la casa seguía siendo un punto activo en las operaciones del cártel, incluso después de que Escobar dejara de visitarla personalmente. Hoy, la propiedad ha sido completamente transformada por sus nuevos dueños, quienes intentan distanciarse de su infame historia. Sin embargo, las historias sobre tesoros escondidos persisten, como dijo uno de los antiguos propietarios. Cuando uno está en ese mundo, uno siempre tiene sus cajas fuertes. Yo las tenía. Dinero, efectivo, joyas y armas, y mantiene uno, pues claro, en todos los lados mantiene uno siempre 8, 10, 12 pistolas. El hermano de Pablo Escobar reveló que más de $2.000 millones fueron escondidos en los alrededores de las fincas. El sistema era metódico. Envolvían el dinero en plástico y lo ocultaban en paredes de doble fondo, o lo enterraban en puntos estratégicos. Esta red de caletas se convirtió en una leyenda que sigue atrayendo a buscadores de tesoros hasta hoy. La búsqueda de estas fortunas ocultas se ha convertido en una industria por sí misma. Grupos organizados recorren las antiguas propiedades con tecnología moderna y métodos cada vez más sofisticados. En La Manuela, por ejemplo, la piscina se ha convertido en un foco de atención. Muchos aseguran que en su centro yace una caleta sin descubrir. Los muros dobles, característicos de todas sus propiedades, siguen siendo explorados sistemáticamente. Pero no todo el mundo puede buscar libremente. Algunas propiedades siguen bajo vigilancia constante. En la finca La Manuela, los locales advierten sobre personas que aún custodian la propiedad, protegiendo posibles caletas sin descubrir. Como testimonio de estos peligros, los exploradores frecuentemente se encuentran con señales de propiedad privada y perros bravos, advertencias que no son tomadas a la ligera.
Los descubrimientos documentados alimentan la fiebre del tesoro. En el helipuerto de La Manuela, se confirmó el hallazgo de una caleta significativa bajo la estructura. Las renovaciones de la Casa Rosada en Miami revelaron una caja fuerte gigante, detrás de una pared falsa en el garaje. Cada demolición de una propiedad de Escobar trae nuevos hallazgos, desde compartimentos secretos hasta túneles previamente desconocidos. La magnitud de lo que queda por descubrir es asombrosa. El propio Escobar ganaba $60 millones diarios, y gran parte de ese dinero fue escondido en sus propiedades. Algunos trabajadores de construcción original han revelado que las casas fueron diseñadas específicamente con espacios ocultos. Las paredes dobles no eran excepciones, eran una regla. Los testimonios de testigos siguen emergiendo. Un exmiembro del cártel confesó: cuando uno está en ese mundo, siempre tiene sus cajas fuertes. Otros aseguran que algunas propiedades fueron construidas literalmente sobre dinero. Cimientos rellenos de efectivo y joyas. Las demoliciones continúan revelando secretos. Durante la destrucción del edificio Mónaco, cada pared derribada era una posible puerta a un nuevo descubrimiento. En la catedral, incluso los monjes que ahora ocupan el lugar ocasionalmente encuentran rastros del pasado oculto de la estructura. La búsqueda en las caletas de Escobar se ha convertido en parte del folclore colombiano. Cada propiedad tiene sus propias historias y leyendas, alimentadas por descubrimientos ocasionales que prueban que no todo es mito. Mientras algunas fortunas han sido recuperadas, la creencia persiste en que la mayor parte del tesoro de Escobar sigue ahí afuera, escondido en paredes que aún no han sido derribadas o enterrado en terrenos que aún no han sido explorados. Lo que comenzó como un sistema práctico para ocultar ganancias ilegales se ha convertido en una búsqueda interminable que continúa atrayendo a aventureros y cazafortunas. Cada nueva generación de buscadores trae nuevas técnicas y tecnologías, pero las propiedades de Escobar guardan celosamente sus últimos secretos, perpetuando el misterio de una fortuna que parece haberse desvanecido entre cemento y selva.